Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les estaré tejiendo esta linda blusa tejida a crochet para niñas. Y de así es parte atrás, luce así. Bien amigas, para nuestra blusa vamos a necesitar dos de estos colores y para la flor este color y para el centro de la flor vamos a usar este color, esta parte para el centro de la flor usaremos este color. Bien, vamos a empezar haciendo cadenas para nuestro arito. 2, 3, 4, 7 cadenas. Y del mismo lugar vamos a levantar 3 cadenas hacia arriba y vamos a tejer 24 puntos altos. Bien, vamos a tejer 24. Bien, y les va a quedar de esta manera los 24 puntos. Y luego, una vez tejido, vamos a tejer los pétalos de la rosa. Una cadena y 2 cadenas. Aquí vamos a tejer 3 puntos, pero vamos a tejer medios puntos altos. Así de esa manera. Y luego vamos a hacer 6 cadenas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego vamos a engancharlos aquí. Y luego todo en esta cadena voy a rellenar con 10 puntos. Medios puntos altos, no va a ser puntos altos. Medios puntos altos. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me falta un punto. Así. Y luego vamos a tejer aquí en el siguiente espacio. Lo que sigue. Tejemos medio punto alto. Como pueden ver, hemos tejido 3 medios puntos altos. Luego de vuelta vamos a repetir las 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y luego van a venir aquí. Justo ahí le enganchamos. Así. Y luego lazada y vamos a tejer otro 10 puntos. Y ya tenemos los 10 puntos. Y de la misma manera vamos a tejer aquí en la siguiente 3 medios puntos altos. Y así. Y otra vez vamos a repetir los 6 cadenas y
Aquí justo ahí lo vamos a enganchar. Y así de esa manera vamos a dar la vuelta con tal que tenga los 8 pétalos. Bien, aquí a ustedes, como hemos tejido todo esto, 24 puntos altos, entonces nos debe quedar aquí así, de esta manera. Y aquí vamos a tejer el medio punto alto. Y les debe quedar así. Y luego de la misma manera vamos a tejer 6 cadenas y vamos a repetir el mismo punto. Bien, ya que hemos completado los 8 pétalos, vamos a, esto de aquí, vamos a tejerlo aquí, casi en la final o casi en el empiezo, donde hemos empezado la cadena. Ahí lo enganchan. Y aquí rincón. Vamos a deslizar y vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y luego vamos a, justo aquí, ahí vamos a punto bajo, vamos a tejer. Y luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y de la misma manera aquí rincón, donde este 3 puntos que hemos tejido. Aquí en la final vamos a tejer punto bajo y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos o 6 cadenas y ahí rincón, ¿no? Aquí. Por ejemplo, en cada pétalo hemos hecho 3 medios, 3 puntos, no, 3 medios puntos altos. Aquí al final, ahí le vamos a tejer o deslizar. 2, 3, 4, 5, 6. Como pueden ver aquí rincón. ¿Ok? Así. Y así tiene que verse la cadena. Bien, ya que hemos finalizado, aquí hemos empezado, por ejemplo, la cadena. En el mismo lugar voy a tejer punto bajo. Listo. Y les tiene que quedar así. Cadenas, cadenas, cadenas. También les tiene que salir 8 cadenas. Listo. Una vez tejido así, aquí en la cadena vamos a tejer punto bajo de esa manera. Y luego una cadena. Y luego una lazada. Y vamos a tejer medio punto alto. Listo. Ahora vamos a tejer punto alto, así. Una más, vamos a tejer punto alto. Una más, punto alto. Y ahora vamos a tejer 3 cadenas. 3 cadenas para que se haga el puntico. Y le pasamos del mismo lugar y listo. Ahora vamos a tejer de la misma manera punto alto y al último solo medio punto alto. Bien, en cada costado tiene 4 puntos. Este del medio solamente esto no cuenta. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4. De aquí 1, 2, 3, 4. 4 puntos altos. En total tiene 9 puntos. Listo. Ahora de la misma manera vamos a tejer punto bajo en la otra cadena y una cadena en el mismo lugar. Y luego vamos a tejer medio punto alto. Y en la siguiente vamos a tejer punto alto. En la siguiente también punto alto. Hasta ahí ya tenemos 4 y aquí en el medio punto alto y 3 cadenas y del mismo lugar le hacemos del puntico así y luego punto alto, otro punto alto y al último solamente 2 medios puntos altos y el siguiente de la misma manera. Entonces se van así, ya terminan ahí, luego se van directo a la otra cadena y listo, una cadena y así ustedes van a repetir toda la vuelta.
Bien, amigas, ya hemos terminado y nos quedó de esta manera. Hemos terminado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer de esta manera. Ustedes van a tejer así uno, ¿ya? Ya tengo este, vamos a formar aquí a la esquina y ambos lados. Este va a ser la esquina, ¿no? Y el otro vamos a tejerlo ahí. Y el otro aquí. Y ahí se va a formar la esquina, ¿ok? Bien, vamos a necesitar 8 de estas flores o rosas. Bien, 8. Vamos a agarrar una de ellas para tejer lo mismo que tejimos con esta. Bien, vamos a tejer tal y como estamos tejiendo. Vamos a engancharlos aquí. Voy a tejer 12 cadenas aquí incluyendo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas para empezar. ¿Ok? Y luego nos vamos a ir aquí. Vamos a tejer punto alto, ¿ok? Punto alto. Y vamos a tejer solamente ya 10 cadenas, ya no 12, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de la misma manera vamos a tejerlo aquí. Así vamos a darnos hasta dar toda la vuelta. Bien, como pueden ver, hemos dado la vuelta. Ya el último cadena vamos a engancharlos por aquí, más o menos el tamaño del punto alto que estamos tejiendo. Listo. Ahora aquí vamos a tejer una cadena así como esta de aquí para formar esta esquina. Vamos a levantar 2 cadenas y vamos a tejer, vamos a contar esa cadena 1 y 2, 3 y lo vamos a cerrar y tejemos 3 cadenas. No, esta ya no, esto el que más engancho ya no cuenta. 1 y 2, 2 cadenas y una vez más 1, 2, 3 nada más y lo cerramos todo y tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí le enganchamos y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas en el mismo cuadro. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí vamos a tejer tal y como hemos tejido 1, 2, 3 y lo cerramos así. Lo cerramos, contamos 1, 2 cadenas y del mismo lugar vamos a tejer 1, 2 y 3 así. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo cuadro, 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos el punto de la esquina. Bien, ya dimos la vuelta número 1. Ahora aquí en esta parte ustedes si desean pueden hacerlo de esta manera. Ahí lo enganchan y lo hacen así perder y ahí levantan unas 3 cadenas y hacen el punto garbanzo así. Pero en mi caso no voy a hacerlo así. Yo me voy a ir directo con 5 cadenas aquí. Directo me voy a hacer el punto garbanzo. Ya no voy a engancharlo aquí. Ok, vamos a contar 1, 2 y 3 puntos. Y luego cerramos y luego 2 cadenas. 1, 2, 3. Cerramos y tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a tejer el punto así. 1, 2, 3, 4 y 5.
y aquí. Punto bajo, 2, 3, 4, 5 y aquí el punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el punto garbanzo. Así, de esa manera vamos a darnos 5 vueltas. Bien, amigas, voy a dar la vuelta. 2, 3, 4 y 5. Así. En cada cadena vamos a tejer medio punto, un punto bajo. Bien, como pueden ver, ya hemos dado los 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, aquí hemos hecho sobrar un poquito. 1, 2, 3, 4. Desde aquí hasta aquí. Aquí sí ya tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y esto nos faltaría aquí. Entonces eso hemos hecho sobrar para unir con el otro cuadro. ¿Ok? Ahora lo que vamos a unir es de la siguiente manera. Agarramos esto de aquí. Ya hemos tejido los 5 cadenas y aquí vamos a tejerlos un punto garbanzo. 1, 2, 3 y lo cerramos y hacemos una cadena y vamos a agarrar una esquina de cualquier lado. Yo voy a agarrar esta esquina, agarro y voy a pasarlo por ahí y voy a hacer una cadena. ¿Listo? Y luego este voy a completar punto garbanzo que me falta. Vamos a completar. Recuerden, este primero es el completo. Hemos dado los 5 vueltas, tiene completo, no es de aquí. Hemos hecho sobrar, esto es para unir con esto. Entonces aquí seguimos tejiendo. Mantenemos 1, 2, 3. Lo cerramos por completo y hacemos solamente 4 cadenitas, nada más. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a unir ahí, aquí en el otro lado. Y de la misma manera vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí en este lado de la cadena también vamos a tejer el punto bajo. Y 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí. Así vamos a intercalar hasta finalizarlo, ¿ok? Bien, aquí ya estamos finalizando, hemos enganchado aquí al último y luego vamos a hacer de la misma manera 4 cadenas y aquí vamos a engancharlos, ¿ok? Entonces vamos a seguir 4 cadenas y aquí al final y luego aquí una cadenita y aquí a la esquinita vamos a finalizar, ¿ok? Y así. Y como pueden ver, este es el tamaño. Ahora vamos a tejer el otro lado y el otro lado vamos a pegar aquí, ¿ok? Bien, voy a tejer así igual que tejí aquí. Bien, amigas, ya he tejido el otro lado, entonces este lado vamos a pegarlo de aquí a aquí para que se forme una esquina, ¿ok? Como pueden ver, ahí ya se formó una esquina y ya vamos a tejerlo aquí. De aquí vamos a empezar y aquí vamos a terminar. Bien, para esto vamos a hacer de la misma manera, vamos a hacer un garbanzo y lo cerramos así. Y cadena, una cadenita. Y lo cogemos aquí. Esto de aquí, más o menos por aquí, vamos a coger y así. Ahí los estos puntos garbanzos ya debe unirse. Y lo cerramos con una cadena. Y vamos a repetir el punto garbanzo. 2, 3. Y luego 4 cadenas. Y lo que vamos a tejer es acá. Ya no aquí, sino a este lado para que se forme una esquina. No, aquí no. Si ustedes lo pegan aquí no hay ninguna esquina. También una esquina, pero para así. Pero yo lo voy a pegar así.
justo aquí. Sí. 4 cadenas hacia este lado, tal y como hemos tejido el otro lado. ¿Listo? Listo, amigas, y nos va a quedar así la esquina. Bien, ahora lo que vamos a hacer es continuarlo aquí. Bueno, tengo otro color, pero vamos a tejer con las mismas y aquí otro hasta completar. Y en el otro lado de la esquina también vamos a hacer tal y como estamos tejiendo. Bien, por ejemplo, pueden hacer este lado aquí y luego ya completar la esquina. Bien, amigas, una vez que ya tengamos unida todas las flores y las esquinas, bien, una vez que hemos unido, hemos dado una vuelta en toda la vuelta. Bien, ya tiene los 8 flores completas. Bien. Bien, amigas, como pueden observar, ahí ya se forma ya todo el cuello. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ya tejer hacia abajo. Ya. Bien, ahora vamos a tejer ya aquí la sisa para que ya sea. Ustedes van a tejer hasta cierta parte, hasta aquí más o menos, como podemos observar, casi la mitad de este cuadro. Bien, este es el primer cuadro, el segundo cuadro. Ahí ya vamos a partir de donde para la sisa para que la manga sea. Bien, ahora una vez ya lista, aquí vamos a tejer los 10 cadenas. Bien, ya tenemos listas los 10 cadenas y ahora en otro lado, en otro cuadro, también vamos a tejer en el mismo cuadro, por ejemplo aquí, casi en la mitad. Por aquí. Bien, así. Y como podemos ver, ya tenemos la manga. Este es el tamaño del manga. De la cadena se va a hacer. Bien, ahora una vez que ya hemos hecho eso, vamos a tejer hasta aquí. Pura cadenas. Sí. Luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Todas estas mallas van a tener 5 cadenas, ¿ok? Así de esa manera vamos a tejer hasta tener una cierta parte. Bien, una vez que estemos aquí en la esquina, este punto lo que ven, vamos a tejer hasta el final de nuestro tejido, ¿ok? Vamos a tejer. Luego 2 cadenas y de la misma manera vamos a tejer en el lugar. Así. Estos puntos vamos a tejer hasta el final del tejido. Bien, amigas, así voy a darme unas hasta cierta parte ya y luego vamos a aplicar unos flores. Bien, hasta, bueno, en este lado también voy a, de aquí más o menos en este lado, tal y como hice, así vamos, también vamos a tejer en el otro lado, ¿ok? Bien, amigas, como ya hemos dado una vuelta, y como podemos observar, esto ya más que suficiente para la cintura. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tú estés en la cadena aquí, igual cadena, y aquí vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 5 cadenas.
Y aquí es nada más. Y luego aquí en la siguiente nada más. Así de esa manera ustedes esta parte van a hacer. Bien, amigas, yo voy a dar unas más o menos el tamaño, este tamaño, puras cadenas. ¿Ya? Vamos a dar puras cadenas. Y luego le vamos a aplicar unas flores a nuestro tejido. Bien, amigas, voy a dar la vuelta más o menos este tamaño, más o menos. Bien, amigas, ya he tejido el tamaño necesario para ya tejer el punto flor. Como podemos ver aquí, más que todo se ve el tamaño que hemos avanzado. Bien, acá podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Ok, amigas, ahora para la flor vamos a tejer ya el punto flor. Como por ejemplo en este lado ya lo he probado y me sale de esta manera estas flores. Como podemos observar, me salió súper perfectas. Ok, ahora vamos a tejer de aquí como si estuviéramos empezando de aquí. Bien. Bien, una vez que estén así, vamos a contar 5 cadenas. Por ejemplo, ya tengo, acá voy a cerrar el punto, vamos a contar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora lo que vamos a hacer es 2 lazadas y vamos a empezar a tejer la flor. Como podemos ver aquí casi la cadena número 1 casi, y ahí vamos a tejer así. Lo sacamos así, una más y una más así, y lo dejamos así nada más. Luego damos 2 vueltas y nos vamos a tejer aquí en la cadena, en la siguiente, de la misma manera, así. Lo sacamos así, ya lo dejamos ahí. Y luego otra vez vamos a tejer así 2 vueltas y de la misma manera voy a sacar así. Y luego así de esta manera. Y de la misma manera voy a dejar ahí. Otro lo voy a tejer. Y al siguiente cuadro o al siguiente espacio, de la misma manera, así. Ahí está. Y listo. Una vez que tengo así los 3 de aquí, de aquí, de aquí. Y vamos a cerrar ya los puntos con una lazada. Así. Y luego cerramos por completo. Y ya nos está quedando los 3 pétalos. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y damos 2 vueltas de la misma manera. Y aquí vamos a tejer así de esta manera también. Ahí está. Y listo. Y cerramos el punto. Vamos a cerrar aquí. Y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y como podemos observar, ya se formó esto de lo que tenemos aquí. Ahora, una vez que hemos hecho los 5 cadenas, vamos a hacer de la misma manera 2 lazadas. Y aquí casi termina, o casi empezando la cadena. Así. Ahí. Ahí nomás lo dejan. Otra vez. Y aquí vamos a ir aquí. Vamos a tejer tal como hemos tejido, ¿ok? Así. 2 vueltas, lo dejamos sin terminar. Puntos sin terminar. Ok, así. Puntos sin terminar. De la misma manera, 2 lazadas. Primeramente tejemos.
Ahí está, dos lazadas, así, y lo pasamos con una lazada y lo cerramos. Ahora lo que vamos a hacer de la misma manera, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2 lazadas, y tal y como tejimos ya lo terminamos y lo cerramos por completo, y como pueden ver es y así nos queda. Bien, así van a dar todas las vueltas. Como podemos ver aquí, ni una cadena está vacío, todos tienen contenido. Aquí tiene contenido, contenido, contenido. Bien, amigas, así van a salir. Aquí también los 5 cadenas, vamos a hacer 4, 5 cadenas y dan la vuelta, y aquí y lo dejan así, dos vueltas, y aquí vamos a ver, así vamos a tejer, chicas, hasta dar vuelta, y luego voy a regresar con ustedes. Bien, amigas, ya hemos dado la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer así, tal y como van a hacer este punto, y luego vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y luego de la misma manera 2 lazadas, y justo aquí vamos a tejer de la misma manera así, 1, 2, lo dejamos ahí, 2 lazadas del mismo lugar, y luego lo cerramos. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2 lazadas, y del mismo lugar dos lazadas del mismo lugar, así. Lo cerramos, otra vez vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 2, 3, 4, 5 cadenas, y como podemos ver ya nos está quedando la flor. Bien, 5 cadenas, lazada, y nos vamos a ir aquí, así, de esa manera, 2 lazadas, lo cierran, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2 lazadas, y aquí en la punta así lo cierran, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, y aquí ese es lo que van a repetir en toda la vuelta, 5 cadenas, cierran, 5 cadenas, y como podemos ver ahí ya nos está quedando estas lindas flores. Bien, amigas, como ya verán, hemos finalizado de la misma manera 5 puntos. Cinco cadenas, y vamos a continuar con el punto red, con los mismos puntos que hemos estado tejiendo. Vamos a tejer los mismos puntos.
2, 3, 4, 5 y aquí 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Luego hay así. Así vamos a tejer más o menos el tamaño o 8 vueltas tal y como hemos dado vuelta. Entonces, y luego le vamos a volver a aplicar estas flores el tamaño. Entonces, así vamos a finalizar nuestro vestido, perdón, nuestra blusa. Bien, amigas, hemos tejido ya el tamaño necesario de nuestra blusa. Como podemos observar, tiene una fila de flores, aquí dos, y son 3 filas de flores. Ahora vamos a finalizar el tejido con unos puntos. Bien, vamos a finalizar el tejido con estos hermosos puntos que ven aquí. Bien, ahora vamos a estamos aquí ya. Cinco cadenas. Al siguiente cuadro. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Cuentan 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y regresamos a la cadena número 1. No aquí rincón, ahí nomás. Sí, y luego 2 cadenas y luego el punto garbanzo. Así, de esa manera vamos a culminar el vestido, la blusa. En cada espacio vamos a tejer. Bien, como pueden ver, ya hemos terminado el adornar el ya punto o la orilla del tejido. Bien, ahora lo que vamos a tejer es el punto o el tejido de las orillas, el cuello y la manga. Como podemos ver, ya hemos tejido ya. Ahora lo único que nos falta es este lado, ¿ok? Bien, como pueden ver, ya estoy empezando para tejer las orillas de nuestro tejido, la manga. Vamos a tejer en cada cadena o espacio que tenemos, vamos a tejer 3 puntos. Y luego vamos a levantar 3 cadenas y luego volteamos el tejido y regresamos estos puntos o esos 3 puntos que hemos tejido, regresamos y el final aquí. Así de esa manera y luego una cadenita y luego regresamos y aquí al siguiente cadena. Así. Luego en la siguiente cadena vamos a tejer
los 3 puntos y luego levantamos 3 cadenas y luego volteamos el tejido así, lo giramos y vamos a tejer en estos puntos. Ahí está, al final, y luego una cadena y luego les volteamos también el tejido y vamos en el siguiente cuadro, ¿ok? Así de esa manera vamos a tejer ya estas orillas de nuestro tejido, tanto de las mangas y del cuello. 3 cadenas, giran el tejido y lo tejen así. Y al final aquí. Luego una cadena y luego lo giran y aquí al siguiente cadena. Así de esa manera vamos a darnos toda la vuelta. Bien, amigas, ya hemos terminado. Como pueden ver, así nos ha quedado el cuello y también en parte la manga. Bien, amigas, espero que les haya gustado esta blusa.